¿Alguna vez te has preguntado cómo vivir una vida con sentido, con propósito, con sentido útil y entusiasmo? ¿Te has planteado alguna vez crear un negocio con alma y consciente? Tal vez en este momento te estés preguntando qué es crear o tener un negocio consciente y con alma. Si te quedas en este vídeo, te voy a explicar qué es para mí un negocio consciente y con alma y cómo puedes crear un negocio que genera riqueza y nace en tu corazón. ¿Cuál es ese proceso que debes seguir y te apoya en la creación de un negocio consciente y con alma? Mi nombre es Beatriz Blasco, soy conferenciante y mentora para negocios conscientes y con alma, y ayudo a emprendedores a crear un negocio que genere riqueza, a encontrar la paz interior y a conseguir los resultados que ambicionan. Hoy en día vivimos un cambio de paradigma total. Estamos en ese momento, en ese estado en el que los negocios tradicionales, los negocios que están basados en el conflicto, la comparación, que están basados en una mentalidad de escasez, que están basados también en el consumo desmedido de las personas que están constantemente ofreciendo sus productos sin ningún tipo de valor o sostenidos por un fin que está basado en eso, en el alma del negocio. Todos esos negocios para mí son los viejos negocios y estamos en un momento de la vida en el que necesitamos los nuevos negocios, que son negocios conscientes y con alma. Son negocios que no están basados en el conflicto, sino que están basados en la colaboración, en la contribución, que están basados en la creatividad, que son negocios creativos, que generan riqueza, claro que sí, pero desde la creatividad, desde el corazón. Están centrados en una mentalidad de abundancia y en una mentalidad de suficiencia. Estos negocios apoyan y sostienen todo lo que la sociedad hoy en día está remarcando o está de alguna manera pidiendo, que es el cambio en la manera de hacer negocios. Los negocios conscientes y con alma nacen, como ya he comentado, en el corazón, nacen en el propósito de la persona o las personas que crean y configuran ese negocio. Esa idea de que tu negocio esté basado en tu propósito, esté basado en la contribución, en generar servicio. Evidentemente, como ya he comentado, generan riqueza, quieren obtener este dinero, pero eso no es la base o eso no es el motor del negocio, sino que el motor del negocio es el servicio a los demás. Un servicio que está basado en la idea de contribuir, en la idea de que hay que colaborar. No es necesario generar competencia, generar conflicto, compararme con el de al lado, sino que es posible y hay para todos. Hay que hacer un cambio de mentalidad. Tenemos que pasar a la mentalidad de suficiencia. Tal vez te estás preguntando, bueno, Beatriz, ¿y todo esto cómo se hace o cómo funciona? Y la verdad que la clave de todo esto está en encontrar un equilibrio entre lo que hay en tu interior, entre lo que hay en tu corazón, en lo que de alguna manera sientes que es tu propósito, en aquello que tú quieres vivir de una manera próspera, ayudando a los demás, dando ese servicio y además pasando a la acción. Estamos en las tres dimensiones, por lo tanto tenemos que pasar a esa acción, tenemos que organizarnos, tenemos que planificar, tenemos que hacer acciones. En este pequeño vídeo te quiero contar de una manera muy sencilla un proceso que te va a ayudar a materializar, un proceso que te va a ayudar a dar forma a esa idea o a hacer crecer tu negocio, si ya tienes un negocio y lo quieres simplemente hacer crecer, pero no crecer a cualquier costo o con cualquier tipo de valor, sino que lo quieres hacer crecer basándote en tu esencia y en tus valores. El proceso de creación, el proceso de manifestación empieza en la atención. La atención es fundamental porque allá donde va tu atención va tu pensamiento y va tu energía. Por lo tanto, es importante que crees o manifiestes desde un estado en donde tu atención está centrada y es abierta. Una vez has colocado tu atención, es importante que determines la intención, el para qué, cuál es la dirección, qué es lo que quieres crear a través de tu negocio para ti y los demás. Una vez has puesto intención, una vez has definido tu intención, tienes que experimentar, tienes que sentir que eso es una certeza para ti, que va a ser posible para ti, que eres capaz. Después tienes que conectar con un sentimiento profundo de agradecimiento.
Experimentar no el agradecimiento desde el doy las gracias, sino el agradecimiento sentido, el agradecimiento que sientes en cada célula de tu cuerpo. Una vez has experimentado ese agradecimiento, es importante que pases a la acción. Sí o sí tenemos que pasar a la acción. Sí o sí tenemos que planificar. Sí o sí tenemos que hacer esa acción. Pero es importante que esa acción que nace en tu intención, que está enfocada hacia tu intención, que nace en un estado de agradecimiento, nace en un estado de conexión, nace en un estado que es adecuado. De ahí tienes que desapegarte, tienes que soltar, no tienes que estar obsesionado, ni tienes que estar apegado o apegada a lo que son los resultados, a eso que quieres conseguir, porque el apego impide o bloquea muchas veces. No es lo mismo hacer una acción desde un estado de centro, desde un estado de atención, desde un estado de agradecimiento, que hacer una acción desde un estado en el que sientes miedo, estás preocupado o preocupada, estás como forzando porque quieres ya ver resultados, estás basándote en la inmediatez. Por lo tanto, es súper importante pasar a la acción, pero con desapego. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el proceso de manifestación para crear un negocio consciente y con alma sería atención, intención, certeza, agradecimiento, acción y desapego. Esa sería la clave. Evidentemente, para llegar a cumplir todo ese proceso, hay una parte súper importante, yo le llamo o le digo los 3 pilares que necesitas, que vienen reflejados en el método que creé de productividad consciente. Y es que necesitas sí o sí conocerte de una manera profunda, honesta y humilde. Necesitas mirar en tu interior el propósito, el sentido, conectar con tus talentos, conectar con tu don, nace desde esa observación interna, nace desde dejar de poner el foco fuera y poner el foco dentro para poder conectar con tu esencia, para poder conectar con tu ser, para hacer desde ese ser, no hacer desde el ego, no hacer desde el miedo, no hacer desde esa tensión o frustración o estrés o necesidad, sino que tenemos que hacer desde el ser, tenemos que hacer simplemente desde ese estado del que te he estado hablando en este vídeo. Ese es un pilar fundamental para mí y el más importante y el que más me ayudó a crear un negocio que siento nace en mi alma, nace de la escucha de mi alma, nace desde la escucha profunda y honesta y crear un negocio que tiene ese alma de una forma consciente. Otro pilar fundamental sí o sí son tus hábitos diarios. ¿Cuáles son tus rituales? ¿Cómo mantienes un buen estado de energía? ¿Cómo es la frecuencia de vibración que tienen tus sentimientos? ¿Cuál es tu sentimiento? Y para cultivar esos sentimientos, para cultivar un estado elevado de frecuencia de vibración, necesitas hábitos, unos buenos hábitos. ¿Para qué? Para que tu ego no coja el control, tu ego no domine y tu ego esté al servicio. Tu ego esté materializando, esté en la acción que llega desde tu alma, que llega desde tu ser. Y el tercer pilar, para mí importante, sería el pilar de tu sistema de productividad. Estamos sí o sí en un entorno que nos llena de inputs, tenemos que pasar a la acción, tenemos que estar en un constante aprendizaje y desarrollo de habilidades para poder hacer que nuestro negocio realmente contribuya y dé servicio. Tenemos que estar en la comunicación, tenemos que decir cuál es nuestro talento, cuál es nuestro don, qué es lo que podemos hacer por los demás, cómo podemos dar servicio, cómo podemos ayudar desde eso que somos. Hay muchas maneras de ayudar, muchas maneras de llegar al mismo punto, muchas maneras de dar servicio, muchas maneras de contribuir. Todo eso necesita organización en tu día a día, necesita hábitos, necesita que tú te recargues de energía diariamente, que tú tengas un buen estado de frecuencia de vibración, como he comentado, y que te conozcas cada día profundamente y honestamente en esa acción. Y para mí, esos serían los 3 pilares que te ayudan a crear, a tener un negocio consciente y con alma. Recuerda, el proceso para manifestar ese negocio o hacer crecer ese negocio sería atención, intención, certeza, agradecimiento, acción y desapego. Todo ello basado en 3 pilares fundamentales:
Uno, el autoconocimiento. Tienes que estar en un proceso constante de autoconocimiento, de conectar con ese ser que realmente tú eres, de conectar con tu esencia. Tienes que tener cada día unos buenos hábitos. Es bueno que desarrolles esos hábitos que te cargan de energía, esos hábitos que te mantienen en un estado, en una frecuencia de vibración que permite la manifestación en tu vida desde esa coherencia interna y tener un buen sistema de productividad para pasar a la acción. Sí o sí, tenemos que organizar nuestro día a día. En nuestro día a día el tiempo es una manera en la que estructuramos los diferentes pasos que vamos dando y por lo tanto es importante que tengas un buen sistema de productividad. Ese sistema que a ti te ayuda y te da soporte para que puedas realmente vivir una vida con sentido, con propósito, con sentido de utilidad y además con entusiasmo, con una gran cantidad de entusiasmo. Te doy las gracias por ver este vídeo. Cualquier duda que tengas, tienes los enlaces para poder mandar un email, poder visitar mis redes sociales, poder visitar mi web y poder conseguir el regalo que he preparado para ti. Muchísimas gracias por estar aquí y ahora y ver este vídeo breve pero conciso.